Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida al conversatorio Los desafíos de la gestión de proyectos en las organizaciones post-pandemia. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Rafael Tapia, MBA de la Universidad de Chile, ingeniero comercial de la Universidad del Biobío, diplomado en experiencia de clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en gestión en servicios financieros de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del seminario en gestión de proyectos para no especialistas. Estos encuentros virtuales que realizamos en la unidad de U Ejecutivo son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán directamente con los expositores. El conversatorio de hoy se enmarca en el seminario Gestión de Proyectos para no especialistas, que inicia sus clases el próximo 3 de noviembre en modalidad de clases en vivo. El encuentro está siendo grabado y se les enviará a sus correos los próximos días. Muchas gracias y que disfruten de esta interesante conversación. Bienvenido, Rafael. Karin. Gracias, Romy. Bueno, bienvenidos a este conversatorio. La idea acá es que nosotros podamos, como bien dice, discutir respecto a los desafíos que implica la gestión de proyectos en el mundo actual en que nos encontramos, donde efectivamente hay una necesidad mayor asociado a lo que tiene que ver con cómo colaboramos en conjunto, cómo trabajamos en un ambiente donde muchas veces estamos en modalidades híbridas o en modalidades que no estamos físicamente cerca todo el tiempo, ¿ya? Lo primero es, bueno, vamos a dar un contexto respecto a lo que es gestión de proyectos y después Karin, a quien aprovecho de presentar, que tiene mucha experiencia en temas de proyectos, es dueña de una consultora, que es especialista en estos temas, con vasta experiencia tanto internacional como acá dentro de Chile, nos va a explicar respecto a la gestión de proyectos asociados a metodologías ágiles y que ustedes se puedan llevar algunas herramientas prácticas y concretas con las cuales poder trabajar, ¿ya? Bueno, en la siguiente lámina lo que vamos a ver un poco, como comentaba Romy, es contarles que este seminario, este webinar se enmarca en eh, contarles respecto al seminario que parte el día 3 de noviembre, asociado a gestión de proyectos para no especialistas, y es un seminario que está orientado a satisfacer las necesidades de todos quienes, sin ser, digamos, quizás de un área tecnológica, tienen el desafío o están trabajando para llevar adelante proyectos dentro de sus organizaciones, ¿ya? Este es un seminario que tiene una duración hasta de 18 horas y que básicamente va a ser en horario de viernes y sábado, y lo que son, para mayor facilidad de las personas, va a ser clases en vivo, por lo tanto va a ser una modalidad online sincrónica, ¿ya? Como les comentaba, Karin es magíster en formación de sistema de la Universidad de Leeds en Reino Unido, tiene vasta experiencia en el modelo SAFe y nos va a acompañar luego la segunda parte para explicar un poco más respecto a las metodologías ágiles. Continuando y comenzando con un contexto, partamos por lo básico, partamos por qué es un proyecto. Un proyecto se entiende como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Por lo tanto, las características que tiene básicamente son estas dos, es decir, que tiene un principio y un final definido y además el resultado esperado es algo que no se repite, ¿ok? Si vemos ejemplos de proyectos, tenemos, por ejemplo, en las fotos que están abajo, un evento, una consultoría, un emprendimiento, la implementación de un sistema, una construcción, una obra de infraestructura, un producto. Todos esos son instancias en las cuales califica podríamos decir, la forma de clasificarlo como un proyecto porque cumple estas dos condiciones que estábamos conversando, la temporalidad y el resultado. Avanzando un poco entonces, si evaluamos entonces, bueno, pero ¿qué es la dirección de proyecto? Primero entender que la gestión de proyectos es una disciplina profesional y la idea es que hay cierta aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas técnicas a a la actividad de proyecto para poder cumplir con los requisitos del mismo. Por lo tanto, la dirección de proyectos lo que hace es que nos da un marco para que las organizaciones ejecuten su estrategia mediante la dirección de proyectos y, bueno, mediante los conceptos que se llaman de dirección de programas y dirección de portafolio, que, sin entrar tanto en detalle acá, implica que hay una forma de organizar
o de trabajar quizás en grupos estos proyectos porque todos apuntan a un objetivo común o porque ambos o todos estos proyectos responden a una necesidad estratégica, que eso sería más bien un portafolio. Por lo tanto, el proyecto lo podemos trabajar tanto en forma individual como en conjunto con otros. Y para hacer ese trabajo, lo que acá nosotros les contamos es que efectivamente esto corresponde a una disciplina profesional y hay mucha bagaje y contenido teórico y técnico asociado a la dirección de proyectos. Si avanzamos a la siguiente, solamente contarles que esto se enmarca en las directrices que da una organización que es el PMI, que tiene que ver con Project Management Institute, donde la gestión de proyectos en realidad la puede enmarcar en procesos, en este caso 49 procesos, y esos se organizan en 5 grupos, ¿ya? Si nosotros vemos un proyecto, podemos identificar en general las etapas por las que pasa un proyecto, que pueden ser iniciar un proyecto, la planificación, el control, la ejecución y el cierre. Lo que nos va a contar Karin después es la forma de ver esto, porque uno puede hacer esto como etapas secuenciales o quizás de otra forma, que tiene que ver mucho con el ir avanzando en paralelo, quizás, eh, no tanto mediante una planificación muy al detalle al inicio, sino que cómo el proyecto se va desenvolviendo a medida que se va ejecutando de acuerdo a los resultados que vamos logrando. ¿Ya? Eso apunta un poco a lo que tiene que ver con metodologías ágiles. Por lo tanto, sí entender que detrás de cada uno de estos, y si hablamos de 49 procesos, entonces acá efectivamente hay mucho trabajo asociado a distintos requisitos que las buenas prácticas nos incentivan a poder seguir para poder llevar de buena forma un proyecto. Si avanzamos a la siguiente, simplemente, y que para dar el contexto a lo que va a mostrar Karin ahora, eh, hay esta misma organización, digamos, internacional, que es el PMI, hace una encuesta, y acá tenemos los resultados de la encuesta año 2023, donde efectivamente nos muestra que dentro de los principales desafíos, bueno, acá la muestra por región, digamos, del mundo, pero si uno se fija, siempre como que los principales desafíos están en el ámbito de comunicación, cómo resolvemos problemas y el liderazgo colaborativo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, efectivamente estas son habilidades de las llamadas habilidades blandas y tienen que ver mucho con las personas que llevan adelante el proyecto, las personas cómo se coordinan, cómo se relacionan, cómo trabajan de forma eficiente para lograr estos resultados. Y los desafíos que, digamos, esta encuesta que preguntaba por cuáles son aquellas habilidades más críticas que se estiman en la gestión de proyectos, apuntan a ese tipo de habilidades, es decir, cómo nosotros somos capaces de comunicar, resolver, colaborar con otros para efectivamente lograr un resultado. Y más aún, si esto se hace en un contexto de trabajo donde ni siquiera estamos trabajando quizás en el mismo lugar físico, sino que además tenemos que trabajar con otros que no están directamente en el lugar en el que estamos. Así que eso es un gran desafío y como se ven acá no es un resultado simplemente que les pueda haber pasado a ustedes en la experiencia de sus propios proyectos, sino que es un tema transversal y de acuerdo a esta encuesta incluso mundial. Así que bueno, dejo ahora a Karin para que podamos revisar y ustedes se puedan llevar algunos primero, conocer un poco más respecto a cómo se puede trabajar esto, algunas herramientas concretas que puedan llevarse para hacer de una mejor forma la gestión de sus proyectos en el contexto en el cual nos encontramos actualmente. Karin. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas tardes a todos en esta calurosa tarde de primavera. Muchas gracias por asistir al webinar. Me corresponde a mí presentar la parte de agilidad para trabajar con equipos remotos. Cierto es que la comunidad, los proyectos, la forma en que nos estamos trabajando post pandemia, para algunos ha significado cambiar el estilo en que nosotros nos comunicamos a través de diferentes plataformas. Se observa en Chile y en el resto del mundo, que hoy en día las personas están trabajando desde casa y también ciertos horarios también dentro de sus respectivos lugares de trabajo. Esto ha significado en el fondo de que poder llevar proyectos cuando se está trabajando remoto suele ser un desafío,
Y es un desafío porque de alguna u otra manera se pone en valor la capacidad que tengan nuestros líderes o los quienes llevan los proyectos de poder convocar y de poder guiar un proyecto en base a un equipo híbrido, un equipo que trabaja localmente y un equipo que trabaja remotamente. Más aún, hoy en día la tecnología y esta apertura ha bajado las barreras naturales y hoy podemos trabajar no tan solo con nuestros colaboradores en nuestra nacionalidad, sino que más allá de las fronteras trabajando con colaboradores en otros lugares. Es así como el ambiente o la cultura post pandemia lo que ha logrado hacer es convocar a los equipos a trabajar de manera colaborativa con un enfoque muy fuerte en lo que significa completar un proyecto en tiempo, en forma y con la calidad que se requiere. Así se entiende también que si bien antes de la época pandemia podíamos hablar de metodologías ágiles como una forma de trabajar y emplear los principios ágiles para aumentar la productividad en nuestros equipos de trabajo, hoy también se ha posicionado muy fuertemente el mundo ágil, ya que los principios aplican perfectamente y más aún en equipos híbridos con trabajadores locales y trabajadores en forma remota. Vamos a pasar entonces a revisar, para quienes no conocen aún las metodologías ágiles, vamos a pasar a revisar rápidamente qué es una metodología ágil. Como dice aquí el texto, es un enfoque para una gestión de proyectos que consiste principalmente en dividir un proyecto en fases y hacer mucha hincapié en dos temas relevantes hoy también en este mundo postpandémico de trabajo remoto: la colaboración y la mejora continua. ¿Cuál es la principal diferencia entre una forma de trabajar ágil y una forma de trabajar más tradicional? Principalmente tiene que ver con dos temas. Esto es muy conocido en las metodologías, en donde siempre cuando uno aborda un proyecto se encuentra con con cuatro grandes variables: las funciones, cómo voy a desarrollar esas funciones, en qué momento, cuál es el tiempo que tengo para desarrollar las funcionalidades que pide ese proyecto, y además, por supuesto, hay un elemento muy importante que es el elemento de costo. Esta trilogía tiene que dar cabida a la calidad, es decir, la calidad tiene que estar de acuerdo al tiempo, al costo y a las funciones. Desde el mundo tradicional uno puede observar que tiempo y costo suelen ser variables fijas, ¿sí? Y eso significa entonces que nosotros tenemos que lograr la calidad para esas variables fijas en el tiempo que se nos ha dado. La diferencia que existe con las metodologías ágiles es que el tiempo y el costo suelen ser variables, perdón, son las variables fijas. Voy a retractarme. En el modelo tradicional, la función es fija y las variables que se mueven son el tiempo y costo. En el mundo ágil, las variables fijas son el tiempo y el costo, donde la variabilidad, donde yo puedo jugar para lograr en tiempo y en costo la funcionalidad y la calidad que se me pide, está en el alcance, que son las funciones que yo debo desarrollar. ¿Por qué es esto? Porque las metodologías ágiles, desde sus inicios ya por el año 2000 o quizá un poco antes, siempre han intentado y su principal foco es mejorar la productividad, ¿sí? La idea entonces es que si yo dejo fijo el tiempo y el costo y solamente muevo la funcionalidad que yo voy a entregar, logro la productividad porque estoy comprometiéndome con los plazos y los costos. La idea entonces es que estos desarrollos ágiles permitan tiempo y costo en pequeños slots de tiempo. Toda metodología ágil siempre lleva un ciclo de vida iterativo, algunos incrementales, algunos no. Iterativo significa que en pequeños plazos de tiempo, una semana, 2 semanas y en algunos casos 3 semanas, logre desarrollar funcionalidad de manera que en ese plazo y en ese costo yo logre probar y saber que efectivamente estoy por el camino correcto. Esto también ayuda mucho a poder entender y equivocarse antes. Eh, Hay gente que entiende metodología ágil como ser muy rápido para desarrollar,
pero la rapidez que uno busca no tan solo es por la productividad, como ya había mencionado, sino que también, como todo proyecto, mientras antes tenga un prototipo, como bien mencionaba Rafael hace algunos instantes, un prototipo de un producto, la primera versión de mi consultoría, algún desarrollo de software. Mientras antes tenga feedback, antes yo haya producido un pequeño avance para poder lograr feedback, es cuando uno puede ir viendo si efectivamente va en el camino correcto de las cosas que quiere ir desarrollando, ¿sí? Esa es la idea entonces de las metodologías ágiles, tener mejora continua o contar con un feedback continuo para saber que voy a paso seguro hacia donde voy encaminado y también el camino de la colaboración. ¿Qué es una metodología ágil? Este es un dibujo que se ve en muchos lados. Las metodologías ágiles gestionan de mejor manera la incertidumbre a través de la entrega continua de productos, como mencionaba hace un instante. Es importante entender que la entrega continua del producto, como dice la figura que ustedes pueden observar, no significa que yo voy construyendo las partes del producto hasta lograr un objetivo, sino que en realidad voy construyendo el producto y lo voy mejorando en la medida que voy recibiendo retroalimentación sobre cuál es la expectativa que tienen nuestros clientes. Por eso es que la parte superior que ustedes ven de este dibujo muy conocido, es que uno ve que en la primera parte dice, no es así. No es que nosotros vayamos, en el caso de un auto, a construir primero las ruedas, a unirlas, a tener todo lo que significa el coche completo, sino que en realidad primero yo tengo un monopatín, después me doy cuenta que es mucho mejor y construyo después otros elementos que me van a llevar finalmente hacia un auto. Es decir, siempre hay funcionalidad. Eso es lo que está diciendo este dibujo. Siempre va a haber funcionalidad, porque esa funcionalidad es la que me va a permitir saber efectivamente que voy por el camino correcto. Vamos a presentar Scrum, que es una de las tantas metodologías ágiles que existen. ¿Por qué escogemos Scrum? Porque Scrum es la más conocida, la más ampliamente utilizada por muchos equipos que trabajan de forma ágil. Vamos a presentarlo rápidamente para poder después introducir algunas herramientas que nos pueden cooperar para todo lo que signifique el desarrollo de trabajo colaborativo con equipos híbridos. Lo primero que uno encuentra en un Scrum es un Product Backlog. ¿Qué es un Product Backlog? Es una serie de funcionalidades que han sido priorizadas de acuerdo al valor que entrega a la organización que está iniciando este proyecto. Se llama Product Backlog porque es un producto y eso es sumamente importante de manejar. Es decir, son piezas funcionales que me van a dar lugar a un producto y para eso se escriben historias de usuario. Las historias de usuario son nada más que la forma en que yo, quien va a ocupar ese producto final, esa consultoría, el que va a ocupar el departamento que se construye en este edificio, es lo que yo espero disfrutar de este desarrollo. Y se van escribiendo en el lenguaje natural que entiende un cliente. Para eso también tiene que haber un rol importante que ven aquí en ustedes, que se llama Product Owner, quien finalmente es el que prioriza de todas las funcionalidades cuáles son las más importantes para iniciar. Como decíamos en el dibujo anterior, el que me va a decir si es un monopatín o si es una bicicleta. Siguiendo con eso, hay un equipo, el equipo ágil, el equipo que se alinea a los principios ágiles y quienes van a ir tomando cada una de estas priorizaciones que da el Product Owner para volver para volver a armar en una pequeña parte cómo sería la primera parte del producto que se quiere armar y entonces vuelve a revisar y vuelve a priorizar y vuelve a dividir para entrar en un ciclo que está ligado con el Sprint Backlog, que es un subconjunto mucho más pequeño y mucho más organizado de las prioridades que dio el Product Owner sobre el Product Backlog. Pequeño conjunto de funcionalidades son debidamente estimadas, son debidamente entendidas y también debidamente
diseñadas para poder entrar dentro de un ciclo, que es el ciclo muy comúnmente conocido de Scrum, donde cada iteración se le conoce con el nombre de sprint. El sprint puede tener una duración de, como decía hace unos instantes, una semana, 2 semanas y en algunos casos pudiese ser de 3 semanas. En este sprint se desarrolla el sprint backlog, que es una pequeña parte de lo que va a significar todo el producto, y diariamente se van retroalimentando el equipo para ver si va en el camino correcto. Para eso está presente el Scrum Master, quien es un facilitador. Una vez terminado un ciclo, se tiene un producto funcionando y ese producto funcionando es evaluado tanto por el Scrum Master como el Product Owner, quien entrega retroalimentación y volvemos a tomar una nueva funcionalidad o volvemos a afinar aquellas cosas que no estaban de acuerdo a las expectativas de nuestra primera iteración. Los componentes claves entonces de un Scrum, que es un tipo de metodología ágil, son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el producto funcionando. ¿Por qué mencionamos que son elementos claves? Porque todas las herramientas colaborativas que se van a utilizar para trabajar con equipos remotos enfocan mucho su funcionalidad sobre estos 3 elementos: un catálogo o un compendio de todos los requerimientos que se van a desarrollar, un subconjunto de Sprint Backlog y una retroalimentación. Por cada iteración, como recién mencionaba, se priorizan las funcionalidades que incorpora el producto una vez funcionando. Revisemos ahora algunas herramientas colaborativas. Lo primero son, vamos a guiarnos hoy día por Google. No es que sea la única plataforma, sabemos que está Microsoft y hay otras plataformas colaborativas que también ayudan. Solo hemos tomado de ejemplo a Google Workspace, puesto que es una de las plataformas que mayormente está incorporando una gran cantidad, importante cantidad de herramientas que naturalmente se ligan a lo que es Google Workspace, ¿sí? Google Workspace es una de las plataformas una de las principales plataformas que existen y están integradas y están especialmente diseñadas para el trabajo remoto. De hecho, uno de los objetivos que se ha planteado Google de aquí al 2030 es convertirse en la plataforma colaborativa para equipos híbridos. Y eso nos da la señal de que este trabajo remoto que vamos a empezar a desarrollar no es algo casual, sino que algo que llegó para quedarse. Por algo tenemos a Google empujando una iniciativa importante de desarrollar esta plataforma que es Google Workspace para generar ambientes colaborativos. Lo importante de Google Workspace, 3 grandes puntos a recordar. Primero que todo, facilita la comunicación tanto síncrona como asíncrona. ¿Qué queremos decir? Que con eso uno puede, tal como estamos conversando con ustedes hoy, tú puedes tener comunicación a través de videollamadas, puedes tener comunicación directa a través de mensajes. Permite también la comunicación asíncrona porque tú a través de la plataforma Google puedes dejar también ciertos mensajes para que tu equipo al día siguiente lo revise. Está totalmente integrada con tu calendario, está integrada con tu espacio de trabajo y está también integrada con otros usuarios que quisieran participar de esta plataforma. Tiene la particularidad de organizar equipos con espacios de trabajo, es decir, puedo organizar mis equipos ágiles en diferentes espacios y en cada uno de esos espacios yo puedo ir guardando información que solo puede revisar ese equipo en particular y documentación junto con también asignar tareas en espacios específicos. Finalmente, se integra naturalmente con otras herramientas. Cuando uno está en Google Workspace, uno puede encontrar una variedad importante de diferentes tipos de herramientas, pero todas con una sola orientación: permitir el trabajo en plataformas digitales y para equipos híbridos. Por ejemplo, una herramienta que se utiliza y que está naturalmente integrada a Google Workspace es la que ustedes ven acá que se llama Write.
Esta es una herramienta, como bien dice, que se integra naturalmente con Google Workspace y que en el ámbito que estamos conversando ahora de proyectos ágiles, permite enfocar el trabajo en base a una mirada Kanban, ¿ya? La mirada que ustedes ven aquí, para aquellos que ya conocen, por ejemplo, el trabajo colaborativo en una metodología Kanban, pueden sentirse más relacionados con el mundo de aquellas funcionalidades que han sido aceptadas, en el ámbito del accepted, in progress, que significa también que estoy trabajando en esa funcionalidad y lista para ser revisada, que como mencionamos en la lámina anterior, es el feedback que recibe el equipo cuando es revisado por el Product Owner y el Scrum Master. De esa manera, los equipos pueden acceder en forma remota y actualizar la información que está allí. Eso es muy interesante porque te permite que los equipos mismos sean quienes vayan actualizando este dashboard y también permite que sean los equipos los que vayan ingresando cuánto ha sido la dedicación y el esfuerzo que han hecho por cada una de las tareas que aquí se visualizan. Es muy interesante también porque también te permite facilitar los ciclos de aprobación. Una cosa que se necesita en la agilidad también está por los ciclos de aprobación y esta herramienta Write te permite efectivamente generar tus propios ciclos de aprobación haciéndolo mucho más rápido y mucho más amigable para quienes lo utilicen. Esta es una de las herramientas que la plataforma Workspace, Google Workspace, permite integrar en forma natural. Se integra naturalmente con tu Gmail, se integra naturalmente con tu Drive. Otra de las herramientas que también se utilizan fuertemente es las herramientas que nos permiten visualizar ideas, como esta herramienta que es PlaySpace. PlaySpace es una herramienta que fue adquirida por Google en septiembre del año 2021. Nuevamente, Google está enfocando fuertemente a desarrollarse como una plataforma híbrida, como el resto de las plataformas también. Cuando uno trabaja con equipos remotos, se da cuenta de que necesita explotar ideas. Y una de las cosas que uno utiliza para explotar ideas, cuando uno trabajaba en las locaciones de trabajo que nos prestaban las empresas para quienes nosotros trabajábamos, eran estas grandes salas donde teníamos estas pizarras donde podíamos trabajar y exportar nuestras ideas. Hoy el mundo de la colaboración también exige esa facilidad. Esta es una herramienta, como ya mencioné, que adquirió Google y que permite, entre muchas cosas, tener una forma amigable de poder editar una pizarra de manera digital donde el equipo puede desarrollar ideas, puede dibujar ideas, puede trabajar como si estuviéramos todos bajo la misma pizarra. Se integra muy fácilmente con Google Calendar y con Slack, para quienes también conocen esta otra herramienta de colaboración, y genera espacios colaborativos. La gracia de esta herramienta es que indica reuniones y tareas, es decir, cuando yo me conecto y voy a trabajar con esta pizarra virtual, inmediatamente me dice también con quiénes tengo que participar, cuáles son los temas con que voy a trabajar como ven ahí en este dibujo, en esta foto que estamos presentando. La idea de estas plataformas y la idea de tener este tipo de herramientas es que nos permitan a los equipos también trabajar en conjunto y dejar guardado toda la información que nosotros generamos en estos brainstorming que muchas veces ocurren en los equipos cuando estamos desarrollando nuevos proyectos o estamos desarrollando alguna nueva iniciativa. Vamos a comentar ahora algunas sugerencias para el trabajo remoto. El trabajo remoto, sin duda alguna, se requiere de la participación de los trabajadores a distancia y se requiere también un manejo eficaz de todo lo que signifique el trabajo en forma remota con nuestros miembros del equipo. Les vamos a dar algunas sugerencias de cómo se puede trabajar en forma remota con equipos híbridos. Lo primero es equilibrar las necesidades del equipo local y del trabajador a distancia para evitar efectos perjudiciales.
Es decir, necesitamos también equilibrar esas necesidades porque, como yo mencionaba en un inicio, el mundo post pandemia no tan solo significa que nosotros vamos a trabajar con personas locales, sino que también vamos a trabajar con personas en otros países. Y eso significa que también debemos adaptarnos a las zonas horarias, debemos adaptarnos también a la forma en que estamos trabajando y también debemos adaptarnos a que nuestro trabajador en distancia participe de nuestras instancias de colaboración y participe fuertemente de cualquier debate que se realice. Las herramientas colaborativas tienen la gracia de que todo lo que uno converse en general te permiten guardar la información, tú puedes enviar por correo la información, tú puedes tener acceso para ver la información, es información que está debidamente resguardada con todos los elementos de seguridad, pero que también te permite fomentar este trabajo en equipo. Como bien dice el segundo punto, una sólida infraestructura de comunicación y herramientas de interacción en línea, ¿sí? La idea entonces es que todas las plataformas para trabajar de manera ágil nos permitan también facilitar este trabajo para poder involucrar a nuestros equipos remotos. Es importante tener múltiples modos de comunicación. Hoy en día, una de las plataformas que más se utiliza increíblemente para el trabajo remoto es WhatsApp. Puede resultar muy paradójico, pero hay equipos que han trabajado con WhatsApp e intentan a través de esta herramienta también comunicarse y manejar la actividad en línea. Está todo yendo bastante rápido y se necesita mucha comunicación asíncrona donde podamos dejar los mensajes y también podemos reaccionar a tiempo. Por eso es que contar con múltiples modos de comunicación para diferentes individuos de nuestra organización es muy relevante. Algunas herramientas suelen trabajar bien en nuestros computadores, pero también hay que entender que hay gente que trabaja en otros lugares que no necesariamente van a tener las capacidades tecnológicas o la infraestructura o la conectividad. Por lo tanto, comprender también cuáles son las necesidades y cuáles son las facilidades que tienen nuestros equipos para trabajar en forma remota. Hay plataformas que suelen ser un poco más pesadas, que suelen requerir mucho más banda ancha en Internet y que a veces no nos permiten trabajar de una manera mucho más liviana para que puedan utilizar y explotar las herramientas. Es importante también los modos de comunicación, ¿sí? Para tener en cuenta las diferencias individuales de los miembros de nuestro personal. Es decir, hay personas que pueden trabajar en forma remota, pero que no necesariamente son fáciles de manejar cuando estamos trabajando de una manera asíncrona. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras capacidades se ven especialmente fomentadas con las herramientas colaborativas, pero en algunos casos no tanto. Ejemplo, ocurre muchas veces, y lo que yo creo que a la mayor parte de la gente que trabaja en forma remota le ocurre, es que no tenemos espacios como para descansar. Entramos a una reunión y salimos de esta reunión para inmediatamente saltar a la siguiente. Hay que considerar que nosotros como seres humanos también necesitamos tener espacio para distraernos, para pararnos de la silla, para tomarnos un vaso de agua, para poder usar un cambio de switch en lo que estamos conversando. Por eso que es importante que hayan múltiples modos de comunicación para las necesidades individuales. Dentro de nuestros colaboradores también hay realidades detrás de cada pantalla. Por lo tanto, es también muy importante comprender cuáles son las necesidades también de trabajo que requieren nuestros colaboradores. Es importante también el uso de pares para facilitar el intercambio de conocimiento de manera eficaz, de manera de generar confianza e integrar mejor a los trabajadores remotos a los equipos. Sucede que cuando estamos trabajando en manera híbrida con equipos locales y equipos remotos, suele ocurrir que muchas veces se toman decisiones o se toman acuerdos fuera de la capacidad remota y llegamos a reuniones con acuerdos que no han sido debidamente colegiados con todos nuestros colaboradores en forma remota. Es importante entonces resaltar y recalcar que todo aquel trabajo que se realice con equipos remotos deben estar debidamente involucrados.
Para aquellas personas que no están acostumbradas a trabajar con herramientas colaborativas, también es importante tener un par que los acompañe, no tan solo en el uso y explotación de la herramienta, sino también en el saber comunicarse de manera remota. Es decir, también hay que entender que hay ciertos protocolos que existen hoy en día y que hacen que el equipo trabaje de una manera mucho más cómoda. Encender la cámara es una manera, por ejemplo, importante de demostrar que estamos presentes, que estamos tomando atención, ¿sí? Otra de las habilidades más blandas que hoy en día se están valorando bastante dentro de lo que es el mundo remoto para trabajo es el buen humor. Increíblemente. ¿Por qué? Porque las reuniones suelen ser muy largas, las reuniones suelen ser bastante ágiles, la tecnología ha hecho que hagamos más productividad, pero también cansa a las personas. Entonces, el buen humor también es una parte importante e increíblemente ustedes van a notar que en un tiempo más vamos a encontrar que el buen humor hace que las reuniones sean también mucho más llevaderas para un estilo de trabajo remoto en donde, como mencionaba hace unos instantes, pasamos de una reunión a otra sin tener un pequeño descanso como para desconectarse y poder comenzar un nuevo tema de manera que podamos también ser productivos en esta forma de trabajo. Esta sería la parte ágil de la presentación. Perfecto, muchas gracias, Karin. Eh, Gracias a ti, Rafael. Estamos abiertos ahora a si hay consultas que nos quieran hacer, mientras ustedes ahí ven si tienen alguna consulta. La idea es un poco hacer un cierre, digamos, conectando los temas asociados a que en general antes nosotros podíamos entender los proyectos como una toma de pedido, donde un equipo después se iba, se supone que entendía perfectamente lo que le habían encomendado, se iban a trabajar varios meses, volvían después con lo entregado, y eso a veces lo que causaba era que no se hubiera entendido bien, que las condiciones hubieran cambiado, que en realidad el enfoque y el alcance del proyecto no era el adecuado y había mucho tiempo perdido, ¿ya? Mucho ineficacia en el proceso. Por lo tanto, la idea acá es que con esta forma de trabajo que contó Karin, de estos equipos ágiles, que ustedes se fijan, esos equipos trabajaban en estos pequeños sprints que no son meses, son semanas, bien acotadas, donde en realidad lo que está fijo es el tiempo, no la función. Entonces, un poco lo que se dice ahí es que está el desafío de estos equipos de siempre entregar funcionando, como decía Cari. Entonces, entregar funcionalidad. Entonces, puede ser un monopatín o puede ser un auto, pero al final lo que están entregando resuelve el problema de movilidad. Por poner el ejemplo, que se haga la conexión con lo que estaba Ujú, explicando Cari. Por lo tanto, es ujú. muy relevante entonces que estos equipos tengan comunicación, interacción continua. Y ahí está el desafío, bueno, ¿y cómo lo hacemos cuando los equipos no están todos físicamente en una oficina? Y ahí, bueno, estaban estas herramientas que contamos, estaban eh, además algunas como normas que contaba Karen como de etiqueta que podría ser, bueno, la comunicación, obviamente preocuparse de la conexión técnica, obviamente preocuparse de que el ambiente en que trabajan esos equipos, que lo decía Karen, que puede parecer menor, pero en realidad no lo es, el buen humor, el que se lleven bien estos equipos, porque van a trabajar en conjunto. La expectativa es hoy que trabajan en conjunto mucho más que lo que era antes, ¿ya? Porque, insisto, en un proyecto tradicional, ese era el esperable. Tú tomabas la información y te ibas, digamos, y después volvías con el proyecto o el tema resuelto. Ahora, no necesariamente, y aquí solo me tomo un minuto para decir, no necesariamente esa forma de trabajo es mala, sino que lo que ocurre es que esa forma de trabajo es cuando tu entregable ya está como probado y es súper conocido, no hay riesgo en eso. Pero en general lo que muchas veces nos pasa a todos los equipos es que estamos desarrollando cosas que no están tan claras, o hay una idea que va mutando, o hay algo que necesita ser piloteado. Entonces, en esos ámbitos es donde una metodología ágil de trabajo continuo se adapta mejor porque finalmente te permite ir probando, ir aprendiendo, e ir mejorando durante el proyecto. ¿Ya? Por eso es que ahí, como que Cari contaba que la funcionalidad es distinta. Eh, Sí, bueno, efectivamente. sí, dale, Cari, disculpa. Sí, quería comentar también que en este mundo ágil ha tomado bastante revuelo se ha adaptado bastante bien el mundo ágil al mundo remoto de colaboradores de equipos híbridos,
porque lo que uno plantea es una funcionalidad, es un producto, no es un conjunto de tareas. Entonces, cuando uno está en estas reuniones, siempre está enfocado a ver el producto, y como estas herramientas colaborativas también te permiten probar en forma remota, se hace mucho más fácil y amigable. Los desafíos que uno tiene cuando está trabajando en proyectos con equipos híbridos son, como yo mencionaba hace un instante, Rafael, como tú también dices, es decir, hay ciertos protocolos que se tienen que seguir y también hay ciertas necesidades que tiene cada uno de los integrantes de los equipos. Hay que entender también que la forma de trabajo remota comenzó cuando empezó la pandemia, pero todavía no existe una metodología tan clara como para trabajar esos equipos remotos desde el punto de vista de comprender de que cada familia, que detrás de cada pantalla hay una realidad. ¿Sí? Entonces, esa realidad a veces nos absorbe y significa que también debemos comprender esas realidades que están detrás de la pantalla. Ciertamente se ha comprobado que efectivamente el trabajo remoto suele ser más productivo, mucho más productivo. No sé a qué en lo personal a qué atribuirlo, creo que a lo mejor puede ser que cuando uno apaga el computador puede apagar a las 6:30 y se da cuenta que ya está en la casa, no tienes que tomar el bus. Claro. Hay mucha gente que prefiere también trabajar en forma remota porque se da cuenta que mejora su calidad de vida, ahorra los costos, etcétera. Y también las empresas están empezando a tomar esa forma de trabajo remoto porque también se dan cuenta que sus trabajadores de alguna manera están más contentos. Y un dato interesante, han disminuido las licencias. Así que también es algo muy llevadero y es una buena idea. Lo importante de entender es que el trabajo con equipos híbridos llegó para quedarse, ¿ya? No es pasajero, llegó para quedarse y les vuelvo a comentar, ya no hay fronteras, estamos trabajando con equipos desde otros países, en otras nacionalidades, y eso también es muy bueno, porque eso significa que nosotros también vamos a tener que acostumbrarnos a las costumbres de otros países, ¿sí? Ujú. Aquí, Y Karin, eso también disculpa. es relevante. Sí, Sí. disculpa que te interrumpa justamente en esa misma Mm, línea que tú comentas. Aquí tengo una pregunta que voy a leer de ujú, Gabriel, que es uno de los grandes desafíos trabajando con equipos remotos y en diferentes zonas horarias es ujú. coordinar a las personas en el mismo horario. En ese sentido, ¿cuál sería una sugerencia para que sea más productivo el trabajo en equipo? Ahí, bueno, si es posible hacer coincidir el horario, pues perfecto, pero de verdad puede haber ocasiones donde ni siquiera sea posible porque los horarios son demasiado distintos. ¿Alguna sugerencia? Y ahí, Karin, después tú puedes comentar también, que yo creo que es importante, primero, el tener una vista común respecto al objetivo en el cual estás trabajando, que puede ser la coordinación de algo puntual o la llevar adelante un proyecto. Eso tiene que estar súper claro desde el comienzo, tener claro ese alineamiento para que estén ambas partes, aunque sean en lugares y horas distintos, alineados desde ese punto de vista. Lo otro claramente y un poco en la línea, así como es importante, como comenta Karen, el tema del hacer una comunicación fluida, el buen humor, etcétera, yo creo que también es muy importante los compromisos adquirido dentro del ámbito y el contexto de un proyecto, como ciertas reglas dentro del proyecto que puedan ser establecidas desde el comienzo y por lo tanto, si hay una entrega, hay un pedido, ojalá que se quede súper claro cuál es el esperable, cuándo es la entrega y esas cosas también vayan incluidas en el pedido. Hay toda una, que eso ya daría para otro webinar, digamos, pero hay toda una teoría sobre cómo hacer esos pedidos. Efectivamente, que esté bien claro quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para que todas esas cosas finalmente permitan que cuando te llegue el entregable esté de acuerdo a lo que está pidiendo la persona que está haciendo ese pedido. ¿Ya? Es súper importante eso, que son temas de comunicación. ¿Se acuerdan cuando vimos esa respuesta del PMI 2023? Primer tema es comunicación y eso apunta a este tipo de cosas. Si yo voy a hacer un pedido, que quede súper claro a quién se lo estoy pidiendo, para cuándo se lo estoy pidiendo y cómo se lo estoy pidiendo. ¿Ya? Esas son como algunas definiciones básicas, porque al final si no te quedas entrampado, es que no era lo que yo quería, o es que yo pensaba que iba a ser para otra fecha y no fue, y yo me quedé esperando, y yo asumí que tú pensabas. Eso, entramos en ese tipo de malentendidos. ¿Ya? Cari, Ujú. no sé si ahí tienes alguna sugerencia. Mira, yo tengo también esa experiencia de trabajar con equipos en otros países, me tocaba hasta diferencias de más de 8 horas con algunos colaboradores. Em, sugerencias, tips.
No hay una bala de plata, no hay algo escrito que funcione para todos, porque cada organización tiene su propia cultura, ¿sí? Entonces, pero algunos tips. Lo primero es nunca dejar al colaborador que está más lejos fuera del equipo. Es decir, aunque fuese coordinarse una vez a la semana o 2 veces, depende de la necesidad que tenga el proyecto, pero coordinarse para poder conversar con esa persona y entregarle feedback y establecer ciertas reglas de trabajo con ellos. Para eso, las herramientas con la comunicación asíncrona, súper importante mantener todo ordenado, tener espacio de trabajo con esa persona, dejar todo documentado, establecer cuáles son los requisitos, establecer cuáles son las expectativas que se quieren lograr. Las herramientas colaborativas sirven para eso. Puedo dejar escrito lo que se necesita, puedo dejar grabada una reunión de equipo para que esa persona se entere qué es lo que se habló, puedo dejar establecido algunas preguntas que después se pueden responder al otro día. Las herramientas son muy buenas en eso, en apoyar a esta persona o este equipo que está en forma remota a horas lejanas de nuestro diario quehacer de 8 a 6 de la tarde. Las herramientas pueden apoyar mucho en eso, pero nunca confiarse 100% en la herramienta, siempre tener reuniones con ellos al menos una vez a la semana. Vuelvo a insistir, depende de las necesidades del proyecto, pero mantener siempre la documentación al día y disponible para que la persona se pueda involucrar y se pueda nutrir de las cosas que se han estado evaluando y las cosas que se han estado trabajando. Perfecto. Aquí tengo Eso. otra pregunta que dice, otro desafío que veo, lo hace Paulo, es cómo mantener el engagement, entendiendo el compromiso, digamos, en los equipos. ¿Cómo lo podemos mantener en el tiempo? Bueno, dado que aquí tú apuntas a un aspecto como, digamos, más personal del aspecto de las personas, digamos, que trabajan en los equipos, en los proyectos, claramente cuando los equipos van perdiendo compromiso, cuando no entienden lo que se les está pidiendo, cuando no saben cuál es su rol, cuando no tienen idea de cómo va avanzando el proyecto, eh, cuando los pedidos que se le hacen no han sido coordinados adecuadamente con ellos y por lo tanto chocan con sus otras actividades, porque no toda la gente está en un proyecto 100%, sino que a veces tiene otras actividades y se les pide participar en un proyecto, cuando no son considerados en las tomas de decisiones, etcétera. Yo te diría que básicamente tiene que ver con, de nuevo, nuevamente, el punto que aparecía en la encuesta mundial: comunicación, y eso implica todos estos aspectos que he nombrado, o sea, cuál es mi rol, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que se espera de mí, cómo me van informando, se cumplen o no se cumplen los compromisos en este equipo, tengo claro cómo poder avanzar, tengo claro que lo que me están pidiendo fue coordinado conmigo y con mis jefaturas. A veces también es importante eso para que después esa persona no tenga que estar arbitrando entre lo que le están pidiendo y la participación requerida en este proyecto, y todo eso implica una labor de la persona que está a cargo del proyecto, de este gerente o jefe de proyecto, para efectivamente hacer un trabajo con esta figura de los stakeholders o aquellos grupos de interés en al iniciar el proyecto, para que realmente haya un onboarding, o haya ellos realmente estén participando, pero de forma súper clara respecto a cuáles son las expectativas de su participación. Eso es muy importante. Muchas veces los equipos pierden compromiso por eso, porque se les sube a última hora, no, o no se les sube definitivamente, y eso finalmente causa que tú te vas sintiendo que no estás formando parte adecuada de ese equipo. ¿Ya? Un poco, Graciela, ahí, efectivamente, eso finalmente va terminando que causa desmotivación y falta de compromiso, porque efectivamente las personas no sienten que han sido consideradas de una forma adecuada en este proyecto. ¿Ya? Y imagínense a eso sumarle más encima de que estamos en distinto horario, ni siquiera tengo la posibilidad de conversar en línea, porque muchas veces estas cosas se pueden resolver conversando, ¿cierto? Imagínate que ni siquiera tengo esa posibilidad. Más complejo todavía, por lo tanto, más cuidado hay que tener en la forma en que yo hago partícipe a las personas en mi proyecto. Karin, no sé si ahí tiene. Sí, yo en eso quiero agregar es lo que yo decía, detrás de la pantalla siempre hay una persona y detrás de la persona puede haber una familia. Generalmente hay una familia. Entonces, es más allá de entenderlo como un colaborador, también entender las necesidades que tiene. Sabemos que el trabajo remoto, como yo digo, llegó para quedarse.
y está abriendo fronteras. Hoy en día nosotros podemos trabajar con equipos en Estados Unidos, podemos formar parte de equipos en otros países, ¿sí? ¿Qué es lo que es importante? Cuando tú tienes un equipo, una persona o equipos fuera del país, tener muy claro con quiénes estás trabajando. Si es un freelance, deberías tener las precauciones de trabajar con el freelance en el sentido de asegurar que todo esté dentro de la nube, que nada quede en el computador de nadie, ¿sí? Que todo quede debidamente resguardado en las herramientas colaborativas. Cómo motivar, todo va a depender mucho de cuáles fueron los acuerdos que tomaste al principio con la persona. Mis recomendaciones desde mi experiencia son ir de a poquito probando con la persona, ver cómo se está desenvolviendo y de a poquito ir entregándole más y más responsabilidades. Es como todo orden de cosas. Es Ujú, poder comprender si esa persona está comprometida con tu proyecto o con tu organización y eso se va probando poco a poco. Lo importante es que, como vuelvo a repetir, toda comunicación, toda información quede debidamente respaldada en la nube. ¿Cómo motivar? Entendiendo las necesidades que tiene esa persona. Esa persona por algún motivo está trabajando de manera remota. ¿Le gusta trabajar remoto? ¿Es algo que le satisface? ¿Es algo que lo hace sentir cómodo? Tenemos que entender también que hay personas que no se sienten cómodas trabajando desde casa, ¿sí? Hay personas que producen más desde su estación de trabajo, desde un lugar más tranquilo para poder laborar. Entonces, comprender cuáles son las necesidades de esa persona también va a hacer que sea más motivado, porque lo malo de lo que ocurre en el mundo digital es que existe un desacoplo, un desapego. Siempre estamos conversando de trabajo y no, el mundo digital nos da poco espacio para conocernos como equipo, ujú. armar reuniones donde podamos trabajar como equipo, donde podamos conocernos más allá del trabajo, para que esa persona se sienta parte de un equipo y no solamente un colaborador que va a entregar resultados. Porque esas cosas se van perdiendo con el tiempo. Armar equipos es un desafío. No existe una Exactamente. receta para armar equipos, pero sí les puedo decir que tienen que intentar conocer las necesidades de esa persona tras la pantalla y ver cuáles son las motivaciones que tiene, si es que está interesado en trabajar en forma remota o no. Sí, exactamente. Eso para ya ir cerrando, y bueno, tomo también el comentario de Víctor, efectivamente hay que mantener alineados a los stakeholders, se les debe comunicar los objetivos, aunque la modalidad de trabajo no sea la misma entre las partes, toda la razón. Efectivamente, eso forma parte de uno de los desafíos que tiene un gerente, jefe de proyecto, y que es gestionar a sus personas. Con eso yo creo que ya vamos, por cierto, para respetar el horario asignado, así que ahí, Romy, te doy el pase. No te escuchamos, Romy. Estás muteada, Romy. Muchas gracias, Rafael, Karin, por esta presentación. Gracias a los asistentes y sus consultas. En los próximos días vamos a hacer llegar la grabación, así que ahí van a poder revisar nuevamente la presentación y si tienen dudas los invitamos a que nos escriban. Voy a dejar mi correo en el chat. También les compartí el brochure del seminario para que puedan revisar y si es que tienen alguna duda o se entusiasman, nosotros acá vamos a estar atentos a responder sus inquietudes. Sí, felices de recibirlos, ¿no? A los que se quieran inscribir. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Y Hasta gracias luego. a todos. Voy a escribir, voy a dejar mi correo ahí para que lo puedan, si tienen dudas, me escriben, yo siempre estoy atenta. Perfecto. Ya, pues, Adiós. muchas Vamos. gracias. Que estén Gracias. bien. Hasta Buenas luego. tardes.